¿Alguna vez has sentido que hay algo más en las páginas de la Biblia? Profundiza con nosotros en cada episodio. Exploramos historias, revelaciones y lecciones prácticas que transforman tu vida. Estás escuchando Algo Más en la Biblia. Comenzamos. Bienvenidos a esta exploración personalizada. Hoy tenemos sobre la mesa un fragmento que es brevísimo del libro del Apocalipsis. Son apenas 4 versículos del capítulo 9. Y, sinceramente, a pesar de lo corto que es de los textos más inquietantes que he leído en mucho tiempo. Es que es increíblemente denso. Las fuentes que hemos consultado, varios análisis teológicos y exegéticos, coinciden en que es un pasaje que está diseñado para impactar, para dejar al lector pensando. Sí. Y no tanto por lo que describe, sino por lo que revela de la naturaleza humana. Exacto, porque uno espera monstruos y catástrofes, y los hay, vaya que sí los hay. Pero la misión de esta conversación, de este análisis a fondo, es descubrir por qué, según todas estas fuentes, lo más aterrador no son los monstruos. El verdadero horror está en otro sitio. Así que, vale, vamos a meternos en faena. Venga. Para empezar, ¿dónde estamos? Este pasaje suena a que hemos entrado en mitad de la película. Totalmente. Hemos caído en medio de una secuencia muy estructurada, que se conoce como la visión de las 7 trompetas. Cada vez que suena una trompeta, se desata un juicio sobre la tierra. Claro. Esto que leemos es la culminación de la 6ª trompeta, que libera un ejército, simbólico, apocalíptico, de 200 millones de jinetes. Es, digamos, el penúltimo aviso. Una especie de escalada de advertencias, cada una más seria que la anterior. Y el resultado de este ataque es muy específico. El texto dice que muere la tercera parte de la humanidad. Eso es. ¿Por qué un tercio? Porque no todos. Parece una contención un poco extraña en medio de tanto caos. Es una distinción crucial y uno de los puntos clave de todos los análisis. El número 1/3 se repite a lo largo de los juicios de las trompetas. No es una aniquilación total. Teológicamente, esto se interpreta como un juicio que, es severo, es devastador, pero es deliberadamente limitado. Deja supervivientes. Exacto, deja supervivientes. O sea que no es destrucción por el mero hecho de destruir. Es un mensaje enviado con una potencia brutal, pero que todavía espera una respuesta. Precisamente. No es una sentencia final, sino más bien una última llamada de atención. Precisamente. Es un acto que, en su misma severidad, todavía deja una puerta abierta al arrepentimiento. Es un juicio diseñado para sacudir, para despertar, no para exterminar. Y es justo esa intención la que hace que lo que viene después sea tan dramático. De acuerdo. El juicio tiene un propósito. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Porque la descripción de este ejército es una locura. Caballos que escupen fuego, humo y azufre por la boca. Y no solo eso, sus colas son como serpientes con cabeza, que también hacen daño. ¿Cómo se come esto? Claramente no estamos leyendo un parte de guerra. Para nada. Es fundamental recordar el género literario. Esto es apocalíptica. El lenguaje es simbólico, es hiperbólico. Busca evocar ideas y emociones, no describir una realidad literal. Cada imagen está cargadísima de significado. Si te parece, desglosamos las 2 principales. Venga. Primero, la plaga que sale de la boca de los caballos. Fuego, humo y azufre. Para nosotros hoy puede sonar genérico, ¿sabes? Pero para un lector del siglo I con conocimientos de las escrituras judías, esa combinación es una referencia directa, inconfundible, a la destrucción de Sodoma y Gomorra en el Génesis. Ah, claro. O sea que para el público original, esas 3 palabras juntas eran como un enorme letrero de neón que parpadeaba con el mensaje, juicio divino. Justo. Es un atajo cultural para decir, esto viene de Dios y es muy serio. Exacto. Es el símbolo por excelencia del juicio purificador y terrible de Dios en la tradición bíblica. Y luego tenemos el origen del poder de estos seres, en su boca y en sus colas. La boca representa el ataque frontal, el poder destructivo que es obvio, que es directo. Vale. Pero lo de las colas es más sutil y quizá más siniestro. Son semejantes a serpientes. Y la serpiente en este contexto nunca es buena señal, ¿no? Es el símbolo del engaño desde el jardín del Edén. Justo ahí queríamos llegar. La serpiente es el arquetipo del mal insidioso, de la traición, de la mentira venenosa. Así que el texto nos está diciendo que la naturaleza de este ataque es doble. Entiendo. No es solo un poder que destruye abiertamente, sino también un mal que engaña, que corrompe por detrás, que envenena. O sea que no es solo una bomba que cae. Es la bomba y luego es la propaganda que la justifica. El veneno que se filtra en la cultura después. El texto está describiendo un mal que ataca el cuerpo y también la mente. Es un asalto completo. Has dado en el clavo. Sugiere que el poder destructivo de estas fuerzas tiene una dimensión engañosa. El mal no solo ataca con fuerza bruta, sino que te persuade, te susurra al oído que lo que haces está bien. Vale, las imágenes son potentísimas. Un juicio divino con un poder destructivo que ataca por todos los frentes. Pero, como decíamos al principio, llega un momento en que la cámara se aleja de los monstruos y enfoca a los supervivientes. Y lo que hacen, o mejor dicho, lo que no hacen, es lo que de verdad te deja helado. Cito textualmente. Y el resto de la humanidad, los que no murieron por estas plagas, ni aún así se arrepintieron
arrepintieron. Es demoledor. Ese es el centro neurálgico de todo el pasaje. Es el puñetazo en el estómago. Después de presenciar una catástrofe de origen sobrenatural que ha eliminado a 1/3 de la población mundial, la reacción de los que quedan es... seguir como si nada. endurecerse. Es un eco muy claro del faraón en el libro del Éxodo, que con cada plaga que sufría Egipto, en lugar de ceder, más se endurecía su corazón. Es una idea terrible. Demuestra que el sufrimiento por sí mismo no necesariamente purifica o enseña. El miedo al castigo no te hace mejor persona. Exacto, esa es la sombría verdad teológica que subrayan todos los análisis. Sin un cambio interior, sin lo que la teología llama gracia, el ser humano puede preferir aferrarse a lo que le destruye antes que cambiar, incluso al borde del abismo. Madre mía. Y el texto no se queda en una condena genérica. Nos da una lista muy concreta de las cosas a las que no están dispuestos a renunciar. Es verdad. Nos da el catálogo de su rebelión. ¿Cuál es el primer punto? ¿La raíz de todo el problema según el autor? Empieza por la raíz de todo, la idolatría. Cito: no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, plata, bronce, piedra y madera. Y ahí, Y aquí el autor no puede evitar un comentario sarcástico, muy típico de los profetas del Antiguo Testamento. Sí, es que añade, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Es casi cómico en su tragedia. El texto se está burlando de ellos. Están dispuestos a morir antes que dejar de adorar objetos completamente inútiles e impotentes. Es la ironía trágica. En medio de una demostración del poder del Dios vivo, ellos se aferran a lo inerte. Y el texto va más allá, desenmascara lo que considera que hay detrás de la idolatría material. Una lealtad espiritual a demonios, a fuerzas destructivas. Y una vez establecida esa raíz, esa lealtad equivocada, el resto de la lista fluye como una consecuencia lógica. Sigue con sus homicidios, sus robos, su inmoralidad sexual. Exacto. Si la idolatría es la ruptura de la relación con Dios, estos pecados son la ruptura de la relación con el prójimo. Son el fruto social de esa corrupción espiritual. Representan el desprecio por la vida, la violación de la propiedad y la dignidad del otro, la disolución de los lazos comunitarios. En favor de la codicia y el egoísmo, claro. Del egoísmo desenfrenado. Y queda un último elemento en la lista, que es fascinante. El texto habla de hechicerías. A mí esto me suena a varitas mágicas y cuentos de hadas. Pero en las notas se menciona que el término griego original es pharmakeia, que a mí me suena muchísimo a farmacia. ¿Qué está pasando aquí? Ahí está la clave, y es uno de los descubrimientos más potentes al analizar el texto original. No va de conjuros y hechizos. Pharmakeia se refiere literalmente al uso de drogas, de pociones, de sustancias para alterar la conciencia, para controlar a otros o para realizar rituales paganos. Espera, eso lo cambia todo. No estamos hablando de algo fantástico, sino de algo muy tangible y de hecho muy moderno. Totalmente. Habla de la búsqueda de poder, de control o de escape a través de la química, no de la magia. En un sentido más amplio, simboliza todas las formas de adicción y los sistemas de manipulación que prometen un poder o un placer que en realidad esclaviza. Es mucho más crudo y real de lo que la palabra hechicería nos sugiere. ¡Guau! Entonces, la lista completa dibuja el retrato de una sociedad que, incluso después de una catástrofe inimaginable, se niega a renunciar a sus lealtades destructivas, la idolatría, a su violencia contra los demás, homicidios, robos, y a sus adicciones y mecanismos de control, la pharmakeia. Es un sistema de vida completo. Ese es el argumento del texto, que cuando el centro de lealtad se desplaza de un creador bueno al ego o a ídolos impotentes, toda la estructura moral y social se desmorona inevitablemente. Los pecados éticos son el fruto amargo de una raíz espiritual podrida. Y a lo largo de los siglos, ¿cómo se ha intentado interpretar este pasaje tan potente? Me imagino perfectamente a alguien en el siglo XX leyendo esto y diciendo, ajá, los caballos son tanques y las colas de serpientes son misiles teledirigidos. Esa ha sido una interpretación muy popular, desde luego. Los análisis suelen agrupar las lecturas en 3 grandes categorías. La primera es esa, la futurista, que ve el pasaje como una profecía literal de una guerra del fin de los tiempos, intentando encajar los símbolos con armamento moderno. Vale, ¿la segunda cuál sería? La histórica. Esta intenta encontrar un cumplimiento en el pasado. Por ejemplo, algunos lo han relacionado con los ejércitos del Imperio Parto que estaban al otro lado del río Éufrates y eran famosos por su temible caballería, una amenaza constante para el Imperio Romano en la época en que se escribió el libro. Entiendo. Buscar un anclaje en la historia conocida. ¿Y la tercera? La tercera es la simbólico-espiritual, que es la más aceptada en la teología académica, y la verdad la que mejor encaja con el estilo literario de todo el libro. Esta interpretación no ve los caballos como tanques ni como partos, sino como símbolos de las consecuencias autodestructivas del pecado humano. ¿Puedes desarrollar eso un poco más? Claro. Desde esta perspectiva, el fuego, el humo y el azufre no son armas literales, sino la manifestación de la ira, la violencia, las ideologías tóxicas y el engaño que consumen a las sociedades cuando se alejan de un orden moral. La guerra, la opresión, la miseria. Son plagas que la propia humanidad se inflige a sí misma. Exacto. A menudo bajo la influencia de lo que el texto llama fuerzas demoníacas. No es una predicción de hardware militar, sino un diagnóstico de la enfermedad del alma humana.
Y pensando en esa primera audiencia, los cristianos del siglo I, que sufrían persecución bajo el Imperio Romano, ¿qué mensaje recibían ellos con esto? Para ellos el mensaje tenía un doble filo. Por un lado, era un consuelo inmenso. Les aseguraba que ese imperio romano, opresivo, idólatra, que los perseguía hasta la muerte, no tenía la última palabra, que sería juzgado por Dios. Claro. Pero, por otro lado, era una advertencia pastoral muy seria para ellos mismos. Una advertencia. ¿En qué sentido? Un recordatorio del peligro de que su propio corazón se endureciera. Un aviso de que incluso ellos, los creyentes, no eran inmunes a la insensibilidad, a la tentación de asimilarse a la cultura que los rodeaba o de volverse cínicos ante las llamadas de Dios al cambio. Les recordaba que la batalla principal no solo se libraba en los circos y las presiones, sino dentro de cada uno. ¡Qué potente! Es un mensaje de consuelo hacia afuera y de examen de conciencia hacia adentro. Así que, resumiendo las claves, después de este análisis detallado, queda claro que Apocalipsis 9 no es tanto un mapa del futuro como una radiografía profunda del presente. Una reflexión sobre la libertad, la justicia y esa increíble y a veces terrorífica capacidad del corazón humano para resistirse al cambio. Esa es la esencia. Es un espejo que refleja la condición de una humanidad que, según el texto, vive de espaldas a su creador y muestra las consecuencias de esa elección. Y la idea central, la que no para de resonar, es que el problema que expone el texto no es la falta de señales. Las señales son catastróficas, imposibles de ignorar. El problema es una obstinación voluntaria y deliberada. Fíjate que no dice no pudieron arrepentirse, dice no se arrepintieron. La capacidad de decisión sigue intacta. Exacto. Y en esa obstinación, el pasaje funciona como una defensa de la justicia de Dios. Es lo que los teólogos llaman una teodicea. Teodicea, ese es uno de esos términos técnicos. ¿Qué significa exactamente? Básicamente es el intento de responder a la pregunta del millón. Si Dios es bueno, ¿por qué permite que pasen cosas tan horribles? Este pasaje ofrece una respuesta. Argumenta que el juicio final no es un acto arbitrario de un Dios caprichoso, sino la consecuencia lógica y justa de una humanidad que, habiendo tenido innumerables oportunidades para cambiar, elige conscientemente aferrarse a aquello que la destruye. Me quedo con una idea para la reflexión final, que conecta con esa burla del texto hacia los ídolos. Dice que no pueden ver, ni oír, ni andar. Es casi cómico, ¿no? Me recuerda cuando le gritas al router porque se ha caído internet. Le das toda tu atención, lo tratas como a una deidad de la que depende tu felicidad, pero en el fondo sabes que es solo una caja de plástico, que ni te oye ni le importa. Es una analogía perfecta. Pues esa crítica deja una pregunta flotando en el aire para cualquiera que lea esto hoy. Ante las crisis que vivimos, ya sean personales o colectivas, vale la pena preguntarse: ¿cuáles son nuestros ídolos modernos? Esas cosas a las que damos nuestra lealtad suprema, sea el dinero, el éxito, una ideología, la tecnología, la nación. Y la pregunta del millón es: cuando el suelo tiembla de verdad, ¿resultan ser igual de impotentes, sordos y mudos que aquellos ídolos de oro y piedra? Envíenos sus sugerencias y comentarios a nuestro correo electrónico ministerio@jesusislife.net. Este programa es una producción de Jesus is Life.